periodistas en Ecuador se han manifestado públicamente en redes sociales a posibles pedidos de renuncia del próximo presidente en Perú. Nada. El voto popular, el voto en Perú tendrá que ser respetado. Habrá como este conflicto en tanto al registro de las actas, a la impugnación de las actas, a ver qué pasa justo en los próximos días con las elecciones. Y justamente en las elecciones de Perú se dio algo que también pasó en Ecuador. Vimos carteles enormes que decían Ecuador, Perú se va a convertir en la próxima Venezuela, el comunismo, y ese va a ser uno de los temas que ahorita ya lo vamos a conversar con Juan Cubi, analista político. Este temor que renace, el fantasma del comunismo que nuevamente de alguna manera recorre las elecciones en América Latina. Bueno, una pregunta para Juan Cubi. ¿Qué significa esta nueva lucha de la, digamos, democracia, como algunos lo mencionan, frente al tema del comunismo? Juan, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Yo creo que es un cuco que lo están esgrimiendo de una manera absolutamente desfasada, ¿no? Como yo señalo en un artículo que escribí recientemente, a estas alturas de la historia volver a recurrir a este argumento de la lucha contra el comunismo ya no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Las agendas de las luchas en el mundo han cambiado profundamente. Hay una serie de demandas que son mucho más duras, mucho más contestatarias al propio capitalismo que el discurso del comunismo, que además es un discurso que tiene también una fuerte carga ya anacrónica, ¿no? De vieja data. Entonces, en ese sentido, yo veía que esto de volver a hablar de anticomunismo, más allá de que sea una simple estrategia electorera, está planteando, está como queriendo invisibilizar otras demandas que son más fundamentales. Por ejemplo, el tema de la defensa de la naturaleza, los derechos de las mujeres. Creo que el movimiento feminista es un movimiento totalmente contestatario al capitalismo y que no puede ser identificado como un movimiento comunista clásico. Tenemos el tema de las identidades étnicas, que es otro asunto que está poniendo en jaque al propio capitalismo. Entonces, estos sectores que reavivan este discurso anticomunista, me parece que además de estar fuera de foco, quieren volvernos de una confrontación que en este momento actual en el mundo, y más aún en América Latina, no tiene sentido. Caso, y hemos visto en las campañas electorales desde diferentes tendencias políticas, principalmente de extrema derecha, se han puesto incluso en duda algunos derechos ya alcanzados, algunos derechos que ni siquiera entran en debate, o propuestas como poner a consulta derechos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuán reñido, cuán cercano está justo este tema de las campañas electorales, los ofrecimientos más populistas, con poner en duda los derechos? A ver, el problema es mucho más complejo de lo que señalas, porque también desde ciertos sectores de la izquierda hay propuestas absolutamente reaccionarias respecto de esos derechos. Por eso es que yo hablaba cómo van a identificar el tema del anticomunismo cuando desde sectores de la izquierda y de la derecha, por ejemplo, coinciden en negar la legalización del aborto. A duras penas se alinean con una despenalización parcial, cuando los objetivos de las sociedades más abiertas, donde los derechos son progresivos, ya están hablando de la legalización del aborto, caso de Argentina. Entonces, el tema es que en esas agendas que son fundamentales en este momento para garantizar esos derechos, creo que hay una lógica que trasciende esta dicotomía entre comunismo y anticomunismo. Otro caso, por ejemplo, el tema de la defensa de los derechos de la naturaleza y los límites o los cuestionamientos del modelo extractivista. Aquí tenemos también gobiernos que se proclaman progresistas de izquierda en la misma lógica de asalto de los recursos naturales que los sectores de la derecha. Por eso es que el enfoque tiene que ser muy diferente. Y ahora que han reavivado esto, que no creo que más que sea muy generalizado, vi que en el Perú Keiko Fujimori se dedicó a hablar de anticomunismo, y este grupo de ultraderecha española que hace esta famosa carta, esta célebre Carta de Madrid, que yo personalmente creo que ni siquiera en España tienen mucha pegada a esta iniciativa. Lamentablemente aquí tenemos estos políticos criollos nuestros que deciden adherirse a esta carta sin reflexión, sin beneficio de inventario, sin entender siquiera qué es lo que hay detrás de esta iniciativa. Juan, muchas de las personas, digamos, que han firmado esta carta acá en Ecuador han mencionado que
de alguna manera se habla de derechos humanos, de democracia, de pluralidad, que es un poco lo que mencionaría aparentemente la Carta de Madrid. Sin embargo, un poco preguntarte, ¿desde dónde se está entendiendo la democracia por parte de estos grupos y sobre todo desde Vox? A ver, yo recogería un editorial que hizo recientemente Simón Pachano, que no es una expresión de la izquierda, no, él es una persona de centro. Y él decía, a ver, uno puede adscribirse a un documento que habla de democracia, de derechos, pero también hay que entender de dónde proviene. No es solamente coger un texto y reproducirlo. Y en ese sentido, él decía algo que es crucial. Dice, ¿qué sentido tiene que Vox plantee derechos, democracia, si en su agenda, si en su línea política es absolutamente contrario a esos derechos, contrario a los valores democráticos? Entonces, en ese sentido decía él, ¿para qué van a afirmar sabiendo de dónde proviene este discurso? En ese sentido, yo creo que yo soy un profundo convencido de que la democracia es un proyecto fundamental en cualquier sociedad que quiera transformarse desde las bases, ¿sí? Siempre he sostenido que solo la democracia puede ser realmente socialista, puede ser un proyecto equitativo que garantice todos los derechos, pero obviamente eso se puede manipular. Hay sectores que utilizan la palabra democracia para calificar cualquier cosa, de la misma manera que hay otros sectores que han pervertido el término de revolución y le dicen revolución a cualquier cosa. Por eso es fundamental que analicemos en qué contexto es que se hacen estas propuestas. Y yo creo que Vox, este partido de ultraderecha en España, lo último que puede ser calificado es de democrático. En las elecciones en Ecuador se vio un discurso de moverse de los extremos, llamemos de la izquierda, de la derecha, de estas tendencias ideológicas hacia los centros. Para justo, incluso vimos a un partido social cristiano o a un Jaime Nebot hablando de que se siente en esta siguiente etapa de su vida política más de centro. ¿Esto no contradice o cómo se está jugando en el discurso político de no evidenciar la ideología tal cual es y claro, su tendencia, su línea política, y más bien hablar de las libertades, justo de hablar del libre mercado, de las libertades de la propiedad privada, pero esto lo ubica en una tendencia de pensamiento? A ver, yo creo que hay que hacer una diferenciación entre un discurso electoral y un discurso político estratégico, ¿no? Lo que ocurrió en las elecciones pasadas es que los candidatos decidieron irse hacia el centro por una necesidad de captar electores. Eso es obvio, habrá que ver cuáles son sus posturas en el momento concreto de tomar decisiones. En el caso del Partido Social Cristiano, pues yo no me pierdo, tú entenderás, yo fui víctima directa de ese partido, y yo no me perdería en calificarles como un sector de una derecha absolutamente autoritaria que bordea incluso los límites de la legalidad, es decir, que incurre en prácticas criminales, como ocurrió con el gobierno de León Febres Cordero. En ese sentido, si no han hecho ni siquiera una valoración de lo que significó ese régimen y siguen reivindicando esas figuras y esas decisiones políticas, pues ya sabemos a qué atenernos. Si los socialcristianos tienen una visión absolutamente, ¿cuál sería la palabra? Intransigente respecto de los derechos, de la democracia, de la diferencia. Por eso es que en el paro de octubre el señor Nebot no tuvo ningún empacho en calificar a los indígenas como un sector que amenazaba la supuesta libertad digamos, de la convivencia en Guayaquil, y les reclamaba o les exigía que regresaran al páramo. Eso ya denota un discurso, en este caso racista, más que autoritario, racista. Si nos atenemos a que en el mundo actual el racismo está ya condenado como un crimen, entonces estamos hablando de una postura abiertamente criminal respecto de este tema. No hablemos de otras cosas como los muertos, desaparecidos, torturados durante el gobierno de Febres Cordero. Pero mira que ahí no habría que perderse, yo creo que habría que ponerle atención más bien al discurso del señor Lasso, que nos guste o no es el presidente de la República, y él es el que tendrá que ir definiendo hasta dónde su discurso de tolerancia y respeto se va a volver una realidad en el ejercicio del poder. Eso ya es otro asunto.
Ujú. Y justo mi anterior pregunta estaba encaminada a esto. Hay figuras más tradicionales como la actual del presidente Guillermo Lasso, que proviene de la administración de bancos en el país, figura que ya estuvo vinculada con el gobierno de Yamil Maguad, y con otros gobiernos desde este rol más empresarial, pero hay figuras emergentes que justo firmaron esta Carta de Madrid, como el señor ex vicepresidente Otto Sonnenhosner y también Pedro Freire. ¿Cómo podemos avisorar este análisis de qué pasa con la derecha en Ecuador frente a la firma de esta carta? Porque es una ratificación de una clase política a nivel internacional, evidentemente. Y con estas dos figuras, la una que participó como candidato en las elecciones, Pedro Freire, y la otra figura, Otto Sonnenhosner, que tuvo un recorrido por la vicepresidencia de la República. ¿Qué podemos hacer a partir de este análisis de estas figuras? A ver, sinceramente te respondería que a mí me sorprendió un poco estas dos personas que han firmado esta carta, ¿sí? Igualmente el ministro de Defensa, el general o almirante Donoso, no sé su cargo, ¿no? Porque no entiende, es decir, qué sentido tiene alinearse con este sector de la ultraderecha española sin ninguna necesidad inmediata, sin ninguna coherencia inmediata, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, en las elecciones pasadas el discurso del señor Freire y aparentemente era un político que se ubicaba en el centro, al menos eso es lo que... Mira que él se expresó abiertamente a favor de la despenalización del aborto por violación, por ejemplo, entre otros puntos. Entonces ya hay cosas que yo para mí son un poco incoherentes. El señor Sonnenhorner siempre ha estado alineado en un sector de la derecha, pero no pensé que estuviera tan a la derecha como para suscribir esta carta. Así es que a mí me parece que hay una mezcla de confusión ideológica, de novelería y de responsabilidad, obviamente, porque yo lo que decía en este artículo es que en España existan nostálgicos del franquismo. Bueno, eso es entendible, ¿no? A fin de cuentas, Franco estuvo 40 años en el poder, pero que tengamos aquí políticos que adhieren a esas posturas me parece que es una infamia. Una de las críticas que han hecho, digamos, estos grupos que han firmado la Carta de Madrid es, y acusan más bien a la gente que ha sido crítica de esta firma, de intolerancia. Pero es intolerancia, digamos, criticar un poco este tema de la iberósfera, de también signar un poco justamente a recuerdos, así como que de alguna manera remiten al tema del colonialismo. O sea, ¿qué significado se puede como mirar? ¿Hay intolerancia justamente para criticar este tema de la Carta de Madrid? A ver, el problema es que uno no puede ser tolerante con posturas que ya son abiertamente criminales. A ver, yo puedo tolerar que una persona tenga una postura, por ejemplo, ¿no?, favorable a la empresa privada. Me dice, yo discrepo, pero esa es una postura que no es un delito. Pero si tú estás defendiendo posturas racistas como las de Vox, que plantea una política prácticamente de criminalización y exclusión de los migrantes por el simple hecho de ser migrantes, entonces frente a eso no puede haber tolerancia. Es como que nosotros digamos, bueno, en el mundo musulmán a las mujeres las tienen encerradas en las casas y uno tiene que ser tolerante con esos gobiernos porque son un tema cultural. No, esas cosas no pueden tolerarse desde ningún punto de vista y hay que tener posturas claras. En ese sentido, si a mí me dicen intolerante porque no voy a aceptar una carta de estos sectores de la ultraderecha española que promueven el racismo, que promueven la xenofobia, que promueven la criminalización de gente pobre que migra por necesidad, entonces que me lo digan, pero yo no voy a decir, bueno, señores de ecuatorianos, ustedes tienen todo el derecho de adherir a esa carta. Es una infamia, porque además ni siquiera es un tema que nos compete. Como Ecuador, nosotros tenemos una cantidad interminable de problemas frente a los cuales tenemos que pronunciarnos y actuar. Y no vamos a venir a adherir sin beneficio voluntario a una iniciativa de estos sectores que son perfectamente conocidos, no solamente en España, en general en Europa, y que tienen posturas tremendamente peligrosas. Entre otras, el racismo, la xenofobia, la criminalización de los migrantes. Yo estaba pensando cómo van a adherirse
estos políticos ecuatorianos, sabiendo que hay cientos de miles de migrantes ecuatorianos trabajando en España. Y estos son los sectores de España que pretenden excluirles, expulsarles, quitarles o restringirles sus derechos. Es totalmente incoherente. Por eso es una infamia respaldar esas posturas. Finalmente, y la pertinencia de conversar contigo tiene que ver con la Carta de Madrid. Es un documento que evidencia otras cosas. Por ejemplo, antes de la posesión del señor actual presidente Guillermo Lasso, asistió a un foro internacional libertario. El señor expresidente de la República, Lenín Moreno, estuvo en Estados Unidos junto a otros representantes, entre ellos el expresidente de Argentina, otros más. Hay una rearticulación y conformación de un bloque que está hablando de las libertades, sin embargo también criminaliza la protesta social. Entonces, la Carta de Madrid no está sola. Ahí está, incluso en la posesión del presidente Guillermo Lasso estuvo presente con derecho, porque es presidente de Brasil, pero estuvo presente Jair Bolsonaro. Y los mismos partidarios de Vox, ¿no? Y los mismos partidarios de Vox. Entonces, ya hay evidencias justo de esta base política que sostiene no solo los discursos, sino la gestión de administración de gobiernos. ¿Qué podríamos esperar en los siguientes meses en Ecuador? Con estas respuestas claras que se ha dado, con estos lineamientos, no solo de la Carta de Madrid, sino de estos otros espacios. A ver, creer que la derecha se duerme es un error. La derecha nunca está dormida. La derecha siempre trabaja, porque obviamente defiende intereses. El tema es que la derecha se va rearticulando y se va reinventando en función del contexto global, de los contextos regionales y en función de sus proyectos de acumulación capitalista. De manera que esta es una nueva tendencia que se estaría cocinando con posturas que obviamente son mucho más radicales, ¿no?, que las de otras épocas. Sí, pero no olvidemos, a veces la gente se olvida que nosotros en América Latina hemos padecido estas derechas violentas, represivas y anticomunistas del pasado, que han sido incluso mucho más criminales que las actuales. Yo a veces decía... Tenemos ahí un problema. Pone el grito en el cielo por... ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí? Sí, ahí te escucho. Ahí regresó la conexión, sí. Ya, solo para concluir. Entonces, no podemos olvidarnos del pasado. Vamos a ver el caso de Bolsonaro. Bolsonaro es un tipo de ultraderecha, de fundamentalismo religioso, con una postura totalmente arbitraria respecto al ejercicio del poder. Pero si tú ves la dictadura del 64 de los militares, o sea, frente a eso, Bolsonaro resulta que no es tan bestia, tan brutal, ¿no? Porque esa fue una dictadura con presos políticos torturados, desaparecidos, asesinados. No hay que olvidar eso. O sea, las derechas se van reactualizando. Siempre hay que tener una postura clara de qué es lo que están pretendiendo estos sectores. Y en ese sentido, lo que tú señalas, hay que prestarle atención a estos reagrupamientos que hacen, a estas iniciativas que proponen y sobre todo a los discursos. Yo creo que es fundamental frente a la derecha analizar esos discursos que muchas veces tratan de dorar la píldora respecto de sus proyectos, ¿sí? Y eso sí es fundamental, porque hay que entender realmente qué es lo que está detrás de estas iniciativas. Y frente a eso, pues los sectores sociales, los sectores alternativos tienen que seguir luchando, porque esa es la función de la izquierda, ¿no? No parar de luchar por los cambios de esta sociedad. Uh-huh. Juan, una última pregunta antes nada más de que finalizar esta entrevista. A veces la gente puede pensar, la gente común de a pie puede pensar que bueno, esta es una carta más, pasa en la política, no me toca a mí en lo personal, en mi cotidianidad, pero ¿qué significa estas presencias neoconservadoras ya en la vida práctica de las personas? Bueno, son una amenaza, porque estos sectores fundamentan su práctica política y su discurso en la restricción de derechos. Eso es lo más grave. Entonces, el momento en que la gente diapolítico restringe el derecho, ese rato se va a preocupar. Estoy pensando fundamentalmente en las mujeres, en las adolescentes, y el tema, por ejemplo, de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos del aborto. Claro, el momento en que te ponen un límite
y te afecte en tu vida personal, ese momento las mujeres, las chicas, las adolescentes van a sentir lo que significa un proyecto de esta naturaleza. No olvidemos que ya con el gobierno de Correa se padeció una postura tremendamente reaccionaria respecto de los derechos sexuales y reproductivos, y las consecuencias están a la vista. Somos el segundo, si no me equivoco, el segundo país con más altos niveles de embarazo adolescente en América Latina. Los indicadores de mortalidad materna, que está en cierta manera ligada a estos derechos, son altísimos. Ahí están las consecuencias. O sea, los cientos de mujeres que mueren, sí, en este país por causas que podrían ser prevenibles y evitables, tienen que ver con políticas que aseguren ciertos derechos. Entonces, ahí es cuando la gente tiene que entender lo que significan estas posturas reaccionarias. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra, y pendiente de lo que mencionas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con estos discursos que vuelven a reeditarse y que de alguna manera intentan marcar una fricción, un tema de estás conmigo o estás también en mi contra, ¿no? Que también ha sido un poco lo que ha pasado en gobiernos anteriores. Muchas gracias.